aquí, ahí sí. Entonces, un tercio z, ¿te fijáis? O sea, yo me fijo en el z, que es la variable, y el z no tiene por dónde indefinirse. O sea, tú le puedes asignar cualquier valor a z, ¿ya? Aquí voy a cambiar la variable. Tú le puedes asignar cualquier valor a z y te va a arrojar un resultado en hipo. Aquí estamos hablando de z en este caso, ¿ya? Eso quiere decir que la función no se indefine, no tiene ninguna restricción, por tanto el dominio son todos los números reales. Luego, para encontrar el recorrido, aquí hay un procedimiento que se utiliza. Se dice, esto es I igual f de x, ¿ya? I f de z. I es igual a f de z. Pero a su vez, f de z tiene un valor. Eso es z partido en 3. Cuando yo quiero calcular el recorrido de la función, invierto los roles. A ver, ahí está ya, el recorrido. Voy a escribir acá, es el dominio. El recorrido de la función se obtiene de la siguiente forma. Yo igualo, ya sabemos que el i es igual a f de x, f de z en este caso. Entonces, eso tiene un resultado, eso es z partido en 3. Yo cambio las variables, ¿ya? Despejo la z. O sea, para despejar la z acá, el 3 tiene que pasar multiplicando el i, ¿sí? Y el recorrido se ve aquí en esta parte, donde está el i, porque lo que se tiene que ver es hacia dónde llegan las imágenes, las preimágenes, hacia dónde llegan. Para eso van a llegar ahí, a esta parte, el 3i. Por tanto, i tampoco tiene ninguna restricción, ¿te fijas? Porque i también es una función lineal, esta i de i. No tiene ninguna restricción porque puede tomar cualquier valor, o sea, cualquier valor que vaya a llegar a z va a poder tener una imagen en i, bajo cierta estructura. Entonces, en ese caso se dice que la función tiene dominio y recorrido. Y son ellos los que acabo de mostrar. Ese sería el A. Pregunta, ¿hay alguna duda con lo que dice? Decir que la función lineal siempre es la función lineal, siempre el dominio y el recorrido de la función real son todos los reales, siempre, de la función lineal. ¿Ya? Hasta el momento, dudas, preguntas, sugerencias, consultas. ¿No? Los que van entrando, por favor, registren su asistencia en la encuesta que está ahí disponible para que, por favor. Ya. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso pasa algo más especial. ¿Ya? Vamos a calcular el dominio de la función. El dominio de la función, f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6. El dominio de la función, ¿les piden hacer algo con gráfica o no? ¿No? Si les dan gráfica y les piden graficar. ¿El profe les pide graficar o no? O sea, el profe nos enseñó a hacerlo con gráfica, nos mostró, pero no, en la tarea web por lo menos no nos pidió graficar ni nada. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, usar la gráfica en estos casos es súper útil porque así uno puede revisar si está en lo correcto o no, ¿cachai? Bien. Fíjate que aquí es distinto porque aquí, en la ecuación cuadrática, justamente voy a usar, si me dan un segundito, voy a usar el GeoGebra. El GeoGebra es el que usa el profe, ¿cierto? Sí, Ya. pero ahí en eso se puede factorizar nomás. Sí. ¿Y qué harías tú para factorizar? ¿Qué harías después de factorizar? Me da el producto notable, queda.
x menos 2 por x menos 3 ¿Ya? y el x, los que me anulan en paréntesis, serían mi... A ver. Dale, no te preocupes, yo te escucho. Sí, pues esos serían los números, los que me anulan, los que no podrían ser. Pero los Ah, números no, que pues de los no, que no, tú hablas, tengo que sacar la cuadrática y en el paréntesis, el número, los que me den negativo, esos no pueden ser, ¿por qué no? porque no hay raíces cuadradas de un número negativo. Ya, como que la última parte no te capté muy bien. Yo haría la fórmula de la cuadrática y en la parte de la raíz, lo que me queda dentro, vería con los valores que me quedan negativos. Y esos no entrarían en mi dominio. Ya. Ahí yo, bueno, decir que está un poco confundiendo los conceptos. Ya te voy a explicar el tiro por qué. Voy a compartir otra pantalla. Ya, Daniela. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ok, están viendo el GeoGebra ahora, ¿cierto? Voy a ingresar la siguiente función. Y igual a x partido en 3. A ver, no quiero hacer eso. Quiero colocar la función a... No la definí. Aceptar, a ver, no la definí. Ah, pero es que aquí hay que colocarlo como f de x igual, ¿cierto? F de x igual a ¿cuánto? A x dividido en 3. Ya. Fíjate que gráficamente, de hecho voy a la gráfica, ¿no? ¿Cierto, chiquillo? Ah, no, nada, profe, no tenía restricciones. No, no tiene. Pero te lo No, es que convengamos. me equivoqué en otro ejercicio que había hecho antes. Ya, Que vale. estaba puesto en una raíz. Ahí cambia la cosa. Sí, sí, ahí Ya, me había confundido. ya, gracias a eso. Ya. Eh, la primera no tuvo problema esta función porque era una función lineal, como le dije yo. O sea, yo el dominio lo veo en el eje X, dominio, y el recorrido lo veo en el eje Y, no tiene ninguna restricción. Y si yo siguiera achicando esta función, ¿te fijas ahí? Es una línea larga que cruza desde menos infinito hasta más infinito. Por eso, ¿cómo se llama? Por eso se dice que la función no tiene restricción. Avanza, avanza, avanza. Avanza, caleta, harto. Entonces, por eso el dominio recorrido bien. Sin embargo, la función cuadrática es algo distinta. Fíjate que f de x, pues ya, esta es x cuadrado, la función x cuadrado menos 5x, chable. Ya, ahora sí. Disculpen que a veces me pilla la tecnología. Cuadrado menos 5x. ¿Y cuál es la de otro? ¿Más 6 o no? ¿Esa era? Sí, Ya, vale. Que no estoy viendo la hora. Ya. X cuadrado menos 5x más 6. Fíjate lo que ocurre con esta función. Esta función cambia. Quiero encontrar el dominio y el recorrido de esta función, ¿cierto? Pero fíjate que aquí cambia porque justamente los valores de los que tú estabas hablando, Enzo, son estos valores que están acá. O sea, estaba hablando de ese punto y de ese punto. Esos puntos son las raíces de la ecuación, o sea, indican, ¿cierto?
¿En qué tramo puede ser la función positiva y podría ser la función negativa? ¿En qué tramo la función es positiva? En todo este tramo, ¿no? En todo este tramo. Perdón. Del 2 al 3 hacia abajo es negativa la función, ¿cachai? Y de ahí para arriba, del otro lado para arriba, o sea, hasta el 2 y desde el 3, la función es positiva. Eso, ahí hay una cosa que me serviría, ya decir. Pero yo aquí estoy compartiendo, a ver, y aquí yo no puedo. El problema es que yo no puedo escribir aquí sobre esto. Ah, pero ya sé lo que voy a hacer. Si me dan un segundito. Voy a dejar de compartir el GeoGebra. Voy a compartir la pizarra. Y aquí les voy a llevar este ampliado acá. Ahora sí. Una aproximación de la representación gráfica de esa función es esto que tenemos acá. ¿Sí? Hacia acá va el eje X, perdón, eje Y, y hacia acá va el eje X. Generalmente en el eje X, ya, a ver, voy a hacer un eje aquí. En el eje X yo veo el dominio, porque estoy analizando cuáles son los valores de X que la función puede tomar. Y acá avanzo el recorrido, porque las Y corresponden a los valores a los valores que toma la imagen. Entonces yo en el eje Y analizo el recorrido, en el eje X analizo el dominio. Si me veo en el dominio, si me voy al dominio, la función cuadrática pasa esto. Fíjate que avanza. ¿El X de qué forma avanza? Avanza sin ningún problema, en todo el dominio. O sea, yo puedo tomar valores, cualquier tipo de valor, positivo, negativo, etcétera, porque avanza y avanza mucho hacia allá también. Y para allá también. Entonces yo puedo tomar cualquier valor. ¿Cachai? Por eso se dice que la polinómica en general, el X no tiene restricción. Por tanto, el dominio de esa función polinómica serían todos los reales. El dominio de f serían todos los números reales. Hasta ese punto, ¿hay duda o no hay duda? Hasta ese punto, ¿hay duda o no? Todos los ¿Cómo? números reales, excepto el 2. Disculpa, no te escuché muy bien. Todos los números reales, excepto el 2 y el 3. No, porque cuando tú tomas el valor 2 o tomas el valor 3, el f de 2, estos se llaman las raíces de la ecuación. Esos puntos que tengo marcadito ahí, ese punto A y ese punto B. ¿Cachai? Cuando x toma el valor 2 y cuando x toma el valor 3, la función evaluada en el punto 2 da 0. ¿Cachai? La función evaluada en el punto 3 da 0. Eso se llaman las raíces de la ecuación cuadrática. Son los números que solucionan la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual 0. ¿Cachai? X1 es igual a 3, o 2, perdón, y x2 es igual a 3. Es decir, cuando uno ocupa la fórmula o cuando uno factoriza, eso es lo que encuentra. O sea, está encontrando esos puntos, esos que están aquí, ese A y ese B que están ahí. ¿Es claro lo que estoy explicando para todos y todas o no? Sí, profesor. ¿Los demás y las demás? Carolina. Ok. Entonces, dijimos que el dominio podía ser todos los reales, o todos los valores que puede tomar la X. Y de hecho, si la X toma el valor 2 o toma el valor 3, lo que hace es encontrar una imagen, ¿cierto? Que es el 0. Bien.
Entonces, el dominio son todos ellos. Para el recorrido yo tengo que analizar el eje Y. Eso es lo que me piden. O sea, tengo que ver dónde, si va hacia allá o si va hacia acá, dónde. Eso es lo que tengo que analizar ahora. Entonces, en ese análisis es que yo tengo que adoptar ciertas estrategias. Por ejemplo, ¿qué estrategia voy a adoptar ahora? Voy a adoptar la estrategia de decir, para trabajar el recorrido, estamos trabajando en la letra A. Voy a borrar esto de aquí también que está molestando. Estamos trabajando en el B, ¿cierto? El B. Cuando yo quiero encontrar el recorrido de la función, tengo dos formas de hacerlo, tres formas de hacerlo. Primero en la forma gráfica, ¿sí? La forma gráfica, bueno, voy a borrar se verá esto feo. La forma gráfica sería tomar el menor punto, en este caso aquí, este punto de aquí, sería tomar el menor punto y a partir de ese punto encontrar cuál es la imagen que tiene ese punto, o sea, encontrar esa imagen, porque esa imagen va a ser el mínimo valor que va a poder tomar la función. O sea, yo no puedo encontrar un punto, por ejemplo, la función no va a tomar un valor acá abajo, acá, por ejemplo. No, porque la función está ni acá, ni acá. La función está clarita. Esa es la que está recorriendo. Entonces la función no va a tomar ningún punto de esos. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde va a tomar? Desde su imagen, ¿cachai? Desde este punto. Y desde ahí yo puedo decir, desde ahí hacia arriba, ¿cierto? El recorrido de la función. Porque de ahí hacia arriba la función va a seguir tomando valores. Pero, por ejemplo, no va a tomar este valor que está acá, que es el menos 0,5 o el menos 1. Esos valores ya están descartados. Entonces, ¿cómo obtener el recorrido? Una forma es así, la forma gráfica. Pero para ello, así uno se hace una idea. Pero para ello yo tengo que encontrar el valor de ese. A veces yo lo puedo observar. Yo, por ejemplo, si me voy al GeoGebra y le hago un zoom a esta cuestión, no estoy compartiendo el GeoGebra, ¿cierto? No. Esta cosa de ir y venir entre las diversas aplicaciones. Por ejemplo, aquí ya estoy en el GeoGebra. Yo, por ejemplo, estoy aquí, ¿cachai? Y aquí tengo que encontrar cuál es este punto. Este punto de aquí. Porque ese punto de ahí es el punto más bajo que puede tomar la función. ¿Cachai? Ese punto C. Ese punto es el punto más bajo que puede tomar la función. ¿Y ese punto dónde va a estar ubicado? Acá, fíjate que el lado izquierdo, donde dice C, dice 2,5, porque ahí está el punto más bajo, ¿cierto? En el X 2,5, y en el Y me dice que es menos 0,25. Me dan un segundito, me van siguiendo, chiquillos, lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias. Las demás, ¿me siguen lo que estoy haciendo, no? ¿Vale? Sí, ahora vamos, Carolina. A ver, no se puede. A ver, no estoy leyendo lo que me está diciendo. Me está diciendo que
Está claro, profe, ya. Ah, sí. Profe, no se puede ver el signo de la X2. ¿Cuál es el signo de la X2? ¿Dónde está el signo de la X2? Y el número sin X. Y sacar el recorrido. Ah, ya. No necesariamente, Carolina. Eso te sirve, el signo del que lleva el X cuadrado te sirve para ver si es que está abierta hacia arriba o está abierta hacia abajo. Si está carita triste o carita feliz. Nada más. ¿Ya? Entonces, tiene un análisis un poco más complejo. Por ejemplo, acá, ese mínimo valor del que hablamos, el que yo le puse ahí un asterisco, o sea, aquí le puse un signo de pregunta, ¿ya? Acá hicimos un zoom, ¿cierto? Entonces, ese zoom me indica que, ¿dónde va a estar? Va a estar desde este punto, ¿cierto? Llega aquí, po. O sea, llega a este lugar. Y ese es el menos 0,25. O sea, aquí va menos 0,25. ¿Me sigue o no me sigue? Para eso queríamos ese zoom, ya nada más. Entonces, el recorrido de la función de forma gráfica, sería desde el menos 0,25, lo incluye porque lo toma aparte desde ahí. El menos 0,25 es menos un cuarto. Sería menos un cuarto hasta el más infinito. Pregunta, ¿es claro lo que estoy mostrando? Vale, Carolina. ¿Es claro lo que estoy mostrando? ¿Cuál es el recorrido, el recorrido de forma gráfica? ¿Se entiende, no? Por eso es importante que usted pueda usar el GeoGebra y meter la función ahí y saber desde dónde parte. Sí, profe. De- Por vale, ejemplo, dígame. profesor, por Sí, ejemplo, si yo coloco el menos 0,25, ¿estaría malo? no, Ah, ya. no estaría mal. Mira, la otra forma de determinar ese cuando no puedes usar la forma gráfica, ¿cómo obtener el menos 0,25 o menos un cuarto? ¿Cómo obtenerlo? Mira, si nosotros nos vamos aquí, este punto de aquí, que yo marqué como el punto C, ese punto de ahí, ese punto se llama vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola se calcula como menos b partido en 2a, f de menos b partido en 2a. Ese es el vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola tiene una coordenada que es x y una coordenada y. Tiene una coordenada x y una coordenada y. Esa es la coordenada x y esa es la coordenada y del vértice. Nosotros necesitamos la coordenada y del vértice. ¿Cachai? Entonces sería lo mismo que calcular el f de menos b partido en 2. Entonces, si tú calculas el f de menos b partido en 2, primero tiene partido en 2a, te dije, ¿cierto? Menos b partido en 2a. Primero decir que de aquí el menos b partido en 2a, primero de ese, el a es igual a 1, el b es igual a menos 5 y el c es igual a 6. Y el menos b partido en 2a sería lo mismo que decir menos 5 menos menos 5, o sea, sería lo mismo que decir 5 dividido en 2a, 5 medios. ¿Ya? Entonces sería lo mismo que evaluar 5 medios. Si tú evalúas 5 medios, te quedaría 5 medios al cuadrado menos 5 por 5 medios más 6.
Eso sería 25 cuartos menos 25 medios más 6. Si transformamos todo a cuartos, esto va a ser 25 cuartos más el 25 medios, lo amplificamos por 2, voy a obtener 50 cuartos. Y el 6 también, 6 por 4, 24, van a ser 24 cuartos. Si sumamos y restamos, 25 más Era menos, 50 son... ¿Ah? era menos 50 cuartos. Menos 50 cuartos, gracias. Entonces tenemos a los 25, 25 más 4 es 29, y 29 menos 50, o sea, 49 y 49 menos 50 es menos un cuarto. ¿Cachai? O sea, encontramos el f de 5 medios, menos un cuarto. Por tanto, ¿cómo obtengo el recorrido entonces? El recorrido de la función sería desde el menos un cuarto hasta el más infinito. Segunda forma, cuando no tienes la forma gráfica y necesitas obtener ese valor. ¿Cómo obtenerlo? ¿Cachai que ahí lo obtuvimos? Y es lo mismo que decir menos 0,25. ¿Me explico o no me explico, jóvenes, señoritas? Profe, eso es lo mismo que tener menos b al cuadrado más 4 por a por c partido en 2a, Sí, señor. ¿sí? Sí. Y Menos el sacarlo con la discriminante función partido en inversa. 4a. ¿Disculpa? Sacarlo con la función inversa también se puede, ¿no? Sí, y ese es el tercer método que vamos a ver en la, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en el recorrido, ¿cierto? Vamos a una hoja nueva. Entonces la tercera fase, ya de encontrar el recorrido de la función, sería igual, la función es f de x igual y igual f de x, ¿cierto? Como y igual f de x, la tercera forma sería decir y igual x cuadrado menos 5x más 6. Pero fíjate que encontrarla de esta forma es un poco más complejo, ¿cachai? Porque aquí lo que habría que hacer sería completar cuadrados, para que nosotros podamos encontrar, porque la otra alternativa, como dice el compañero, es hacer el cambio de variable, o sea, lo que hicimos acá en la primera, ¿cachai? En la primera te das cuenta que despejamos la función z, despejamos de la función la z, entonces acá lo que tendríamos que hacer es despejar la x. Y fíjate que la estrategia que vamos a utilizar aquí se llama completar cuadrados. ¿Ya? Y la completación de cuadrados, entonces, indica, como esto no es un cuadrado de binomio, entonces yo tengo que agregar algo, y cuadrado menos 5x, tengo que agregar algo ahí para que eso sea un cuadrado de binomio. Y como agregué algo a un lado, para que se mantenga la igualdad, también tengo que agregarlo al otro lado, cuadrado de binomio. Por tanto, eso va a quedar. ¿Qué término voy a agregar? Como el cuadrado de binomio es lo mismo que decir, por ejemplo, una más b al cuadrado, a ver, al cuadrado, es lo mismo que decir a cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo determinar un cuadrado de binomio? Por ejemplo, ese término, sabemos que ese término tiene que estar al cuadrado, ese término también debe estar al cuadrado, por tanto lo que nosotros debiésemos agregar aquí es algo que esté al cuadrado, ¿cachai? Porque es algo que no tenemos y justamente es lo que necesitamos agregar para que eso se transforme en un cuadrado. Y necesitamos el b, ¿cuál es el término que andamos buscando? Entonces, lo único que nos queda es revisar ese 2ab que está ahí al medio. Si ese 2ab nosotros lo dividimos en 2, vamos a poder simplificar eso y me va a quedar el a por el b. ¿Cachai? Y en términos generales, el a que está aquí siempre es el x, como el x que está acá, ¿cachai? Como ese x. Entonces, este a va a ser siempre conocido. Eso me va a posibilitar encontrar el número b que ando buscando. Si me voy acá al ejercicio, entonces tomo el 5x, y lo divido en 2.
Eso va a quedar 5 medios por x, que sería la mitad de 5, sería 5 medios, ¿cierto? Y voy chequeando. A ver, el x que debiese estar en el cuadrado, ¿cierto? Ahí aparece. Entonces, ¿cuál sería el número que debiese estar aquí al cuadrado? Ahí también aparece. Por lo tanto, lo que tengo que hacer entonces es agregar 5 medios al cuadrado. Y como lo agregué en un lado, también lo tengo que agregar al otro lado. Hasta ese punto, jóvenes, señoritas, por favor, respondan. ¿Hay dudas con lo que estoy haciendo o no? Profe, yo no lo hago así, pero algo le entiendo. Sí, fue un poco confuso. Yo no lo hago así, de esa forma. ¿Por qué partió el 2 a ver, o sea, por 2? Para eliminar el 2, pero ¿de dónde lo sacó el 2? De equipo, porque ¿cómo dice el cuadrado binomio? Dice primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo. O sea, si esto ya deja de ser el doble, por eso simplifico por 2, entonces sería la multiplicación del primero por el segundo. Y como el primero ya lo tenemos, y andamos buscando el segundo, lo encontramos. Pero ¿Se entiende, si no? simplifica eso, ¿no tendría que simplificar todo? ¿O no? No, porque es lo que yo quiero agregar, no es que yo lo esté simplificando. Lo que estoy haciendo aquí es tratando de encontrar una estrategia para ver cuál es el número que yo tengo que agregar al lado izquierdo y al lado derecho, ¿cachai? ¿Me sigue o no? Sí, Entonces, porque yo necesito, la estrategia es completar el cuadrado, así se llama este tipo de factorización, primero que todo. Entonces, esa factorización consiste en completar un cuadrado para poder expresar el ejercicio de forma así, como está acá, como un cuadrado de binomio. Para ello es lo que estamos haciendo esto, porque si nos damos cuenta aquí, el x cuadrado menos el 5x más 6 no es cuadrado de binomio, porque el 6, ¿cierto? No es un número que está al cuadrado. Además de eso, el término del centro es el doble del primero por el segundo. Y claramente cuando un número es impar, no es que sea el doble de algo. ¿Cachai? No va a ser el doble de algo. Entonces hay un número que tenemos que encontrar, que sería el término b. ¿Sí? ¿Me explico bien? sí. Ya. Como tengo que encontrar ese término, entonces la estrategia que tengo para encontrar ese término es dividir. ¿Qué cosa tengo que dividir? ¿Qué cosa es la que tendría que dividir? Lo que me queda, porque ya comprobé que el primero, comprobé el segundo, el A y el B, entonces me quedaría dividir el término central. Porque si yo divido el término central, que justamente es 2 AB, ¿cachai? ¿Cómo es la forma? Entonces, si yo simplifico por 2, si yo divido por 2, entonces ya no va a ser el doble de AB, sino que va a ser AB solamente. ¿Cachai? Va a ser AB solamente. Y el A ya lo tengo, porque generalmente es el X de las ecuaciones, es el X. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo encontrar el B, saber quién es el B. Si yo encuentro quién es el B, entonces sé qué número me falta para poder escribir el cuadrado de binomio. Ahí me expliqué un poco mejor, ¿no? Sí. Los demás tienen que decirme, por favor. Pero, profe, ¿de dónde sacó el 5 medios? La De verdad no dividir. le entiendo mucho con esa forma, profe. Ya. Ayer lo busqué en internet para hacerlo porque no sabía hacer este ejercicio y me salió de otra ¿Sí? forma. Igual llego. Igual llega. Sí. ¿Qué Porque forma le salió? paso el i al principio, para el otro lado restando. Me ¿Ya? queda 0 igual a x cuadrado menos 5x más 6 menos i. Y hago la cuadrática con eso. Ya. Y en la raíz de la cuadrática veo cuando no me da, cuando me dan positivos y ahí me da. Ya, perfecto. Ya entiendo.
Bueno, es que lo que pasa es que empezamos a hacerlo de esta forma porque ahí un compañero comentó que acaso se podía hacer, y justamente así se encuentra el recorrido de todos en realidad, si lo podía hacer a través de la inversa. ¿Qué significa eso? Significa despejar X en términos de Y, ¿ya? Así que eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo de esa forma porque así después, cuando tú tengas que encontrar la función inversa, aquí la encuentras al tiro. ¿Cachai? En cambio, cuando tú haces eso que tú acabas de decir, Enzo, después tú no puedes encontrar la función inversa. ¿Cachai? Después no sabéis cuál es. Y ahí tenéis que volver a hacer este proceso y al final vas a tener que hacerlo sí o sí. Si es que te llegasen a pedir de la función inversa o el recorrido de una cuadrática. Si te piden la función inversa, esto hay que hacerlo sí o sí. Ya, pero lo otro también es válido, así que si lo encontró y lo hizo bien, me parece bien. ¿Ya? ¿Por qué el menos 5? Porque como tengo que dividir, con lo que dije acá a la derecha, como tengo que dividir el término del centro, en este caso el término del centro es menos 5x. Y si ese término del centro lo divido por 2, me va a quedar el 5 medios y el x. Y ahí ¿Y no encontré sería el término. negativo? No, porque no ando buscando, da lo mismo que sea negativo o positiva. Va a estar dentro del cuadrado que yo ando buscando, ¿cachai? Entonces va a quedar positivo igual. Entonces va a quedar positivo igual. ¿Sí? Por eso ando buscando el 5, ese que está ahí. Entonces ahí encontré ese término. Al encontrar ese término, bueno, aquí voy a desarrollar estos 25 cuartos. Al encontrar ese término, fíjate lo que puedo hacer. Eso es un cuadrado de binomio. O sea, eso es lo mismo que decir x menos 5 medios al cuadrado, más 6. Y ahora el 6 lo paso restando, ¿cierto? Y va a quedar y menos y más 25 cuartos menos, y el 6 lo voy a escribir como cuartos también, menos 6 por 4, 24 cuartos. Igual a x menos 5 medios al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar xy más un cuarto igual a x menos 5 medios al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto que aquí a la derecha. Vamos aquí. Permiso. Ya. Luego de eso, ojo, que aquí puedo extraer raíz para sacarla. Entonces va a quedar la raíz de y más un cuarto igual a la raíz de x menos 5 medios al cuadrado. Sacar esa raíz también tiene harta matemática detrás. ¿Ya? Lo que lo voy a hacer aquí, cuando yo tengo una raíz de x y la elevo al cuadrado, eso es lo mismo que decir x. Pero cuando yo tengo una raíz de x que está al cuadrado dentro, y yo simplifico, eso sale como valor absoluto de x. Eso quiere decir que x puede ser x o puede ser menos x. Tenemos las dos chances. Y aquí tenemos que respetar eso, así que vamos a decir, ¿cierto? Que esto va a ser valor absoluto, ¿cierto? De x menos 5 medios. Y hasta ahí ya yo puedo continuar y ahí voy a descubrir la función inversa, pero lo que me interesa justamente es lo que decía el compañero. Como tengo la raíz aquí, voy a tomar lo que está dentro de la raíz y decir que y más un cuarto, que es justamente la restricción que aparece, tiene que ser mayor o igual que 0. Y esa es mi restricción. Por tanto, el i tiene que ser mayor o igual que menos un cuarto. O menos 0,25. Entonces, con eso yo digo que el recorrido de f es igual a, como i tiene que ser mayor o igual a menos un cuarto, desde el menos un cuarto o 0,25 hasta el más infinito. Y creo que en las tres coincidimos con el mismo recorrido. ¿Sí?
Es un poco largo este proceso de completar el cuadrado, pero eso, fíjate que después de aquí de un par de pasos, tú puedes lograr encontrar la función inversa. A partir de eso, tú puedes lograr encontrar la función inversa. ¿Dudas, preguntas, consultas? Por favor. Díganme. No sé qué interpretar cuando se quedan callados. ¿Qué interpreto cuando se quedan callados? Ya. Continuamos. Hicimos la A y la B, ya están listas. Ah, no sé qué. No puedo rayar. Bueno, no importa. La A y la B ya están listas. La C. No sé, dígame. Continuamos con la C, ¿cierto? Tenemos que encontrar el recorrido, dominio y recorrido. Ya. ¿Cómo encontrar el dominio y el recorrido de eso? Primero el dominio, un DF, ¿cierto? Tenemos que encontrar dónde vive X. ¿Y dónde vive X? Es todo lo que está bien definido. Pues, por tanto, todo lo que está dentro de la raíz 2x menos 1 tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0. Porque no puede haber raíces negativas. Esto va a ser 2x mayor o igual que 1 y x mayor o igual que un medio, ¿cierto? Por tanto, eso si lo llamo un intervalo, es un intervalo de un medio, coma más infinito. Por tanto, el dominio de la función son los x que pertenecen desde el menos un medio hasta el más infinito. Pero, profe, ahí no podría ser 0. Porque si multiplica el 2 por 0, le va a dar 0 y le va a quedar raíz de menos 1. Por eso, ¿cierto? Esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cachai? Pero entonces solo mayor, ¿o no? Lo que tú te estás refiriendo a la x, el valor que puede tomar x. Cuando yo digo 2x menos 1 mayor o igual que 0, me estoy refiriendo a todo el valor completo, ¿cachai? Ah, ya, sí. Entonces, por eso después despejo el x y obtengo que x sí o sí tiene que ser mayor que un medio. Y claro, x no puede tomar el valor 0 porque quedaría negativo. Ah, Pero ya. sí podría tomar el valor un medio, porque el valor un medio quedaría 2 por un medio menos 1, ¿cachai? Sí. Y, Sí, y eso, y ahí sí se podría. ya. Bien, ahí está el dominio, el recorrido de la función. Ya, podemos hacerlo como vimos, por cierto, de forma gráfica, de forma analítica, ¿cierto? Aquí la raíz, por ejemplo, ¿le gustaría verlo de forma gráfica o al tiro de forma analítica? De forma gráfica, profe. De forma gráfica primero, raíz de 2x menos 1, ¿cierto?
Ah, pero no le voy a dejar de compartir, lo voy a... Ah, sí, igual la voy a compartir para que usted empiece a trabajar con GeoGebra, que no es difícil. ¿Ya? Ahí voy a ingresar la entrada, f de x es igual a, generalmente uno le pone sqrt, ¿cierto? Y ahí la función va a ser, ¿cuánto era? ¿-1? ¿Sí o no? Raíz de 2x menos 1. Ya, perfecto. Tenía mucho zoom la... Ya. Pero si te fijáis, es algo así la función, ¿cachai o no? Mira cómo es. Entonces, primero, claramente la función no es positiva. Al revés, quise decir, la función es positiva. ¿No? Ya, ahí tenemos la forma gráfica, ¿cierto? Fíjate, pero primero que todo, tenemos el eje Y, tenemos el eje X, y fíjate que del eje Y no baja, po. O sea, no viene hacia acá, no toca ninguna parte del eje Y. ¿Cachai? Entonces quiere decir que primero va a ser mayor que 0. O sea, va a ser desde aquí en adelante, yo creo. Desde ahí para arriba va a ser positiva. ¿Cachai? Pero si nosotros estamos viendo el X, o sea, el X lo vimos, y fíjate que el X me dice que es desde un medio, por tanto, este punto de aquí, a ver, voy a usar otro color. Este punto de aquí es un medio. Justamente el elemento que yo encuentro del dominio. Y fíjate que de aquí para arriba va a estar el recorrido, de ahí para arriba. Porque en el 0 toma el valor un medio. Y de ahí va a empezar a subir, pues va a subir lento, pero va a subir. Entonces yo creo de forma gráfica que el recorrido de la función son todos los reales positivos, incluido el 0. O desde el 0 al más infinito. Eso es de forma gráfica. Si me voy a la forma analítica, ¿ya? Entonces voy a decir y va a ser igual a la raíz de 2x menos 1. ¿Ya? Entonces aquí voy a despejar x. Entonces para despejar x primero tenemos que elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar y cuadrado igual a raíz de 2x menos 1 al cuadrado. Y ahí estamos en la situación de adelante, no tenemos problema porque el cuadrado está fuera de la raíz. Esto va a quedar como 2x menos 1, ¿cierto? El 1 que está restando va a pasar sumando. Y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar y cuadrado partido en 2 más 1. Igual a x. ¿Qué información puedo obtener desde ahí? ¿Cuánto me va a dar el dominio de la función? El recorrido, perdón. Profe, pero eso no es y cuadrado más 1 partido en 2. Es Porque y 1 partido en 2 cuadrado no es 1.
sí, pues tenías razón. Aquí me faltó el partir el 2 al 1, ¿cierto? Sí. Claro. ¿Desde dónde parte? Que no serían todos los reales. No habría restricción. Serían todos los reales, pero, pero los reales que se vayan a meter en el i cuadrado siempre van a ser ¿de qué características? Cuando queden como i cuadrados. Positivo. Positivo. De hecho, aquí vamos a hacer un arreglo. Ah, no. Está bien. Positivo, ¿cierto? Sí. O sea, va a poder tomar valores siempre positivos. Van a ser puros valores, nunca va a haber un valor negativo, ¿cierto? Son todos los reales positivos. Por tanto, el recorrido de la función van a ser todos los reales positivos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Eh, no sé, los muchachos tienen dudas o no. ¿Vamos bien o no? Siempre este tema de los dominios y los recorridos son más complejos. Sin incluirlo, Carolina, claro, exactamente. Uno no puede incluir el infinito. Ya. Eh, voy a hacer el D. Voy a hacer el D de la parte 2. A ver, voy a... Aquí estamos en la guía. De la parte 1 a la parte 2. Determinar dominio y recorrido. A ver, dice dominio y codominio. ¿Qué? Dominio e imagen. No sé a lo que se refería. Bueno, estamos haciendo el ítem 2. ¿Ya? ¿Cómo encuentro la imagen del D? Que es como lo que nos faltaría ver de esas imágenes. Del dominio y recorrido. Si me dan un segundito. Ya. Bien. Dominio. Primero tenemos una fracción. Cuando hay una fracción tenemos que procurar siempre que lo que está en el denominador sea distinto de cero. Y eso es una diferencia de cuadrados, por tanto se puede factorizar como x más 1 por x menos 1. Y eso tiene que ser distinto de cero. Eso significa que x más 1 tiene que ser distinto de cero y x menos 1 también debe ser distinto de cero. Eso implica que x debe ser distinto de 1, de menos 1, y x debe ser distinto de 1. Por tanto, el dominio de la función son todos los reales menos el menos 1, el 1. ¿Estamos bien o no? Exacto, bien, bien Carolina. Luego necesitamos encontrar el recorrido.
Para eso tenemos que hacer el y igual a f de x, ¿cierto? Ya. Para esto tenemos que despejar x. Entonces, como ya esto es distinto de 1, el x cuadrado menos 1 puede pasar multiplicando igual a 2x menos 1, ¿cierto? Después esto queda x cuadrado y menos y igual a 2x menos 1. Contamos las x cuadrado y menos 2x menos y más 1 igual 0. Y aquí podemos hacer, a ver, aquí lo que podemos hacer, a ver, es, a ver, ordenar. Me quedaría y menos el 2x menos el y más 1 más el menos y más 1. Estoy ordenando ya, porque este sería, ese y sería como el a, y también tendríamos a ese menos y más 1. Tendríamos este que sería el menos 2. Esos son todos los valores que acompañan a nuestra x. ¿Sí? Hasta ese punto, ¿alguien tiene duda de qué es lo que estoy haciendo? Díganlo por favor, es importante. ¿Hasta ahí tenemos dudas? Vale, Enzo. Ya. Pero aquí estamos en un punto complejo, porque ahora analizar lo que sigue, lo que corresponde, ¿cachai? Es algo difícil porque hay mucha matemática involucrada aquí. ¿Cómo vamos a despejar la x? ¿Sí? ¿Cómo? Primero, vamos a tener que usar completación de cuadrados nuevamente. ¿Ya? Para usar la completación de cuadrados vamos a dividir toda la expresión por y. Por tanto, aquí aparece la primera restricción. Y tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a dividir todo por y distinto de 0. ¿Ya? Entonces, si dividimos todo por y distinto de 0, este va a quedar como x cuadrado menos 2 partido en y por x más menos y más 1 partido en y. ¿Hay duda con lo que hice? ¿Alguien tiene duda de lo que hice? Vale, Enzo, ahí por ejemplo usted habría tomado la determinación de usar la fórmula de la cuadrática, ¿cierto? Sí, en ese. Cuando hay marco con rojo y con azul, ahí hubiera hecho la cuadrática. Ya, perfecto. Entonces, voy a hacer esa, voy a hacer la completación de cuadrado, igual la completación de cuadrado va a quedar bonita, pero completo cuadrado y usamos la fórmula, ¿no? No, vamos a usar la fórmula al tiro. Vamos a dejar la completación de cuadrados pendiente para la próxima clase, de esta misma, ¿ya? Vamos a dejar, eso lo vamos a dejar pendiente, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Me tengo que ir volando a una reunión ahora. Bueno, que ahora no queda tan lejos, ¿cierto? Es cambiar de reunión, ¿no? Esto lo vamos a dejar pendiente. Próxima clase. Completar cuadrado. Si alguien puede, complete. Cuadrado.
¿Ya? Si alguien puede completar cuadrado, complete cuadrado. Entonces voy a tomar lo que tenemos, que sería y por x cuadrado menos 12x más el menos y más 1, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Qué fue lo que hizo, lo que dice el compañero? Aquí lo que vamos a hacer lo que hace el compañero, que sería asignar. ¿Quién es el A? En este caso sería el I. ¿Quién es el B? Menos 2. ¿Y quién es el C? Menos I más 1. Y con eso voy a hacer la fórmula x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, y todo eso partido en 2 por a. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si reemplazamos, va a quedar menos b, y menos por menos va a ser más, va a quedar 2, más menos por la raíz de b cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, ¿cierto? Y todo eso dividido en 2a. Y para que esto exista, ¿cierto? El menos 2 al cuadrado, menos 4i por menos i más 1, tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0. Eso es eso, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, al desarrollar esto nos queda 4 menos 4i por menos i, van a ser más 4i cuadrado, y aquí va a quedar menos 4i, y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Si ordenamos esto, me queda 4i cuadrado menos 4i más 4 mayor o igual que 0. Dividimos por 4, entonces me va a quedar i cuadrado menos i menos 1 más 1 mayor o igual que 0. Y eso lo podemos factorizar, ¿o no? Voy a tomar esto último y lo voy a llevar a la próxima página. Aquí estamos. Entonces, eso que está ahí, ¿cómo podríamos obtener de ahí? ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer ahí? ¿Se le ocurre algo, no? ¿Se le ocurre, no? Creo que eso no se puede factorizar. Pero eso siempre es mayor que 0. Ya, no lo podemos factorizar. Entonces vamos a utilizar el GeoGebra para que nos dé la fórmula, ¿cierto? ¿Y cuál es la fórmula? Si esto fuera una función, sería f de x igual... ¿Cuál es la función? I cuadrado más menos i más 1. I cuadrado menos i más 1. I cuadrado menos i más 1. Ya, ahí está la cosa. Nos pasó lo mismo que antes con la función. Lo voy a dejar acá. ¿Qué es lo que ocurre con la función aquí? No tiene
tiene esas porciones. X, Y. Ahí sería como el gráfico si yo lo llevo a... Si yo lo llevo... Esto lo que hice en el gráfico fue, en el graficador, fue colocarle la variable X, ¿ya? Que sí puede graficar, pero esta gráfica yo lo hago para mostrar solamente que esto va a ser siempre positivo, porque va desde ahí el menor valor que puede tomar aquí, ¿cachai? Y de ahí va a avanzar hacia arriba. Por tanto, esta gráfica siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Cachai? Por tanto, esta gráfica de aquí siempre va a ser positiva, mayor o igual que 0. Por lo tanto, el recorrido de la función van a ser todos los reales positivos y el 0. La de esta que está acá. El recorrido siempre los reales positivos y el 0. ¿Estamos bien, chiquillos? ¿No me siguen? ¿Me siguen o no? Y en la ¿Y otra cero cosa. también? Eh, Ah, no, sí, a claro. ver. No, no. No, que siempre es positivo en realidad. Pero no, pues no debiese ser desde el 0. A ver, pues déjenme, voy a buscar en la gráfica ese punto. Ustedes pueden encontrar ese punto, ¿cierto? Ocupando el vértice de la parábola. No, pero lo vamos a dejar ahí como real positivo nomás porque ese número igual se va a ver afectado ahí por el 0,75, es 3 cuartos. Ya, pero es que ese número se va a ver afectado también por esto, porque ahí lo que estamos encontrando, sí, pues yo creo que se va a ver afectado por estas cosas que están acompañándola. Ya, en rigor del 3 cuartos, de ahí hacia arriba. Sí, vamos a ponerle los reales positivos y voy a confirmarle esto mismo cuando retomemos la próxima semana, le voy a confirmar si es que partimos del 0 o del 3 cuartos. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillos, voy a tener que lamentablemente dejarlos, vamos a tener que dejar esto hasta aquí. ¿Ya? Hoy día estamos a 1, 6, y dudas, preguntas, consultas, sugerencias. No, profe. Ya. Oye, ¿todos marcaron la asistencia? Chiquillos, ¿todos marcaron la asistencia o no? Ya, ahí está la grabación, voy a cortar la grabación.